Esta película es una loca crítica brutal sobre el capitalismo salvaje que veremos este año. Yorgos Lanthimos ha vuelto y esta vez nos trae una historia de abejas, secuestros y ovnis que en realidad no trata sobre aliens, sino sobre nosotros. En Bugonia, un teórico de la conspiración y su primo priman de la libertad a la multimillonaria CEO de una empresa, convencidos de que es una alienígena que planea destruir la Tierra. A partir de ahí, Lanthimos nos hunde en una espiral de paranoia y comedia negrísima donde la línea entre lo real y el delirio se borra por completo. Sí, es una película sobre un secuestro, pero lo que Lanthimos realmente pone bajo el microscopio es la locura de nuestra sociedad, el absurdo de un mundo donde los ricos son tan inalcanzables que sinceramente bien podrían ser de otro planeta. Esto no es un simple análisis. Es una autopsia, una disección de cómo el director griego usa el humor más negro y la paranoia más asfixiante para criticar nuestro mundo depredador. Así que acompáñame a bajar al sótano de Teddy, donde la verdad es más extraña que la ficción y donde descubriremos que en el universo de Lanthimos, los verdaderos monstruos no siempre vienen del espacio. Para entrar en Burgonia, primero tienes que aprender a hablar el idioma de Yorgos Lanthimos. Si has visto películas como La langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado o la aclamada Pobres criaturas, sabes que su cine es un lugar extraño y muy incómodo a propósito. Lanthimos no hace películas. Construye laboratorios sociales donde los personajes siguen una lógica interna tan rígida como absurda. Y es justo en esa rareza donde está su genio. Una clave de su cine es que Bugonia llega a otro nivel. Es el lenguaje. Sus personajes no hablan, declaman. Sus diálogos son robóticos, literales, sin la inflexión emocional que consideramos normal. En La langosta, la gente anuncia sus sentimientos como si describieran el clima. Esta forma de hablar crea una distancia, un efecto que nos obliga a fijarnos en las estructuras sociales que damos por sentadas: el amor, la familia, el poder. En boca de sus personajes, todo suena a un guión mal aprendido. En Bugonia, esto es crucial. La comunicación entre el secuestrador, Teddy, y su víctima, Michelle, es una batalla de discursos. Él con un lenguaje febril de los foros de conspiración. Ella con la jerga corporativa y vacía y condescendiente de una CEO. Ninguno habla como una persona real, porque ambos son productos de sistemas que nos deshumanizan. Visualmente, Lanthimos nos aprisiona. Es el maestro de los espacios claustrofóbicos. En Bugonia, casi todo pasa en el sótano, y la cámara lo refleja. Los personajes de Lanthimos no se guían por la razón, sino por impulsos primitivos, y su cámara no deja de recordárnoslo. Y luego está la violencia. La violencia en su cine rara vez es explosiva. Es seca, torpe, a menudo fuera de cámara, o mostrada con una frialdad que la hace todavía más perturbadora. No busca el espectáculo, sino el shock incómodo. En Bugonia, la tortura y la agresión se presentan con una mezcla de horror y absurdo. Lanthimos convierte la brutalidad en un procedimiento, una tarea más en la lista de Teddy para salvar el mundo. Esta violencia contenida, casi burocrática, es una crítica directa a cómo las grandes estructuras, ya sea una familia o un sistema económico, normalizan el daño y lo convierten en un mero trámite. Y esa idea de control nos lleva a su tema favorito, la crítica a los sistemas que nos moldean. Bugonia es quizás su ataque más directo a la estructura más grande de todas, el capitalismo. Al presentarnos a una CEO como una posible alienígena, Lanthimos traduce esa sensación tan del siglo XXI de que la clase dirigente, los ultrarricos, viven en una realidad tan ajena a la nuestra que bien podrían ser una especie invasora. Son literalmente alienígenas para el resto de la humanidad. Entender estas claves es fundamental, porque en Bugonia, Lanthimos las usa todas para construir un argumento devastador sobre el mundo en el que vivimos.
El título Bugoña no es una palabra al azar. Es la clave para descifrar la película. Para entenderlo, tenemos que viajar a la antigua Roma, a un poema sobre agricultura del siglo I a.C., Las Geórgicas, de Virgilio. ¿Qué demonios tiene que ver un poema sobre el campo con una película de secuestros y aliens? La respuesta está en las abejas. En su poema, Virgilio cuenta el mito de Aristeo, un apicultor que pierde todas sus abejas. Sin polinización, el ciclo de vida se rompe. Desesperado, Aristeo consulta a un oráculo que le revela un ritual grotesco y místico: la bugoña. La palabra significa nacimiento de un buey. El ritual consiste en sacrificar a un toro, golpeándolo hasta morir sin derramar sangre, y luego sellar su cadáver. De la carne podrida del animal, milagrosamente, surgiría un nuevo enjambre de abejas, restaurando el orden natural. La bugoña es un mito sobre la vida naciendo de la muerte y la descomposición. Ahora, volvamos a la película. Teddy, el personaje de Jesse Plemons, es un apicultor. Ve cómo sus colmenas mueren, un fenómeno real conocido como el colapso de colonias. Pero en su mente paranoica, esto no es un desastre ecológico, es la prueba de un complot alienígena. La invasión silenciosa, según él, está orquestada por Michelle, la CEO farmacéutica que ha secuestrado. Aquí es donde Lanthimos retuerce el mito con una genialidad perversa. Si en el mito antiguo la pérdida de las abejas se resuelve con un renacimiento ritual, en Bugoña, la muerte de las abejas es el síntoma de una enfermedad sistémica, el capitalismo depredador. Las abejas no son una ofensa a los dioses, son una metáfora de la clase trabajadora y del planeta mismo, explotados hasta el colapso por corporaciones como la de Michelle. Pero el simbolismo va más allá. Hablemos del propio ritual. Lanthimos nos lanza una pregunta brutal. ¿Qué es el capitalismo sin un sistema que practica su propia forma de bugoña? Un sistema que se regenera a partir de la crisis. Las crisis económicas, los desastres ecológicos, las vidas sacrificadas. Todo se convierte en la carne podrida de la que el sistema saca nuevas oportunidades de crecimiento. El sistema se alimenta de la destrucción que él mismo provoca para renacer, más fuerte y más monstruoso. Teddy, en su locura, cree que para salvar a las abejas debe realizar su propio sacrificio ritual, el de Michelle, pero no ve que él mismo es parte del cadáver, un engranaje en la máquina que lo destruye. El guionista Will Tracy lo confirmó, explicando que el título es una metáfora de cómo nueva vida puede surgir de las cenizas de algo corrupto. Lanthimos toma este mito sobre la naturaleza y lo trasplanta al corazón de nuestro sistema. La película sugiere que hemos reemplazado los ciclos de la naturaleza por los ciclos del capital y que la única regeneración que conocemos es a través de la violencia y el sacrificio. Teddy, con sus métodos brutales, no es más que un reflejo del sistema que intenta combatir. Él cree que lucha contra un alien, pero solo está replicando la lógica sacrificial del mundo que lo ha vuelto loco. La bugoña ya no es un milagro, es una condena. El corazón de la bugoña late en la oscuridad de un sótano, un teatro del absurdo donde Lanthimos diagnostica la enfermedad de nuestro tiempo, la paranoia, la desinformación y el colapso de una realidad compartida. Teddy es la encarnación del arquetipo del siglo XXI, el conspiranoico radicalizado en los rincones más oscuros del Internet. No es un simple villano, es un hombre aplastado por el sistema, cuya madre quedó en estado vegetativo por un fármaco de la compañía de Michelle. Su dolor es real, pero en un mundo sin respuestas, su rabia se canaliza a través del relato más simple y potente que encuentra: la teoría de la conspiración. Lanthimos nos muestra cómo un hombre herido se convierte en un monstruo, no por maldad, sino por una seducción de una historia que le da un enemigo claro: el alien. Pero ¿quién es el verdadero alien aquí? La película juega brillantemente con esa pregunta. Por un lado está Teddy, delirante y monstruoso. Por otro, Michelle,
interpretada por Emma Stone. Es la víctima encadenada y torturada. Sin embargo, Lanthimos se asegura de que nunca simpaticemos del todo con ella. Su lenguaje es el del poder corporativo, condescendiente y falso. Incluso en esa situación, suelta frases de manual de recursos humanos como «Estoy segura de que podemos alcanzar una solución mutuamente beneficiosa». Su mundo de jets privados y batidos de vitamina es tan ajeno a la vida de Teddy como el de un ser de Andrómeda. Y aquí es donde la crítica de Lanthimos se vuelve afiladísima. El capitalismo ha creado una brecha tan profunda que ha generado una verdadera alienación. Ricos y pobres ya no solo viven en mundos diferentes, se perciben como especies distintas. Para Teddy, Michelle no puede ser humana porque su poder es incomprensible. Para Michelle, Teddy es una criatura salvaje que hay que gestionar. Teddy crea una ficción de invasión alien para explicar una realidad, la opresión de clase, que es demasiado abrumadora para confrontarla. La dinámica entre Plimons y Stone es una danza macabra de poder que domina la pantalla. La cámara acentúa este duelo. A Teddy lo filma desde ángulos bajos, dándole una apariencia de poder. A ella, desde ángulos altos, rapada y con los ojos muy abiertos, evocando imágenes de mártires como Juana de Arco. La pregunta que nos lanza el director es ¿por qué usar el lenguaje visual del perseguido en una CEO multimillonaria? Porque Lanthimos está desprogramando nuestras certezas, nos obliga a cuestionarnos todo, quién es la víctima y quién es el verdugo. ¿Es más monstruoso el hombre que secuestra en nombre de una fantasía o la mujer cuyo poder corporativo destruye vidas de forma anónima y legal? La paranoia de Teddy nace de una verdad: el mundo es injusto. Su rebelión, aunque grotesca, es una forma de insurrección. Al final, la película nos deja suspendidos en la misma paranoia que sus personajes, en un mundo de ruido, miedo y desinformación. Bugoña nos dice que cuando la gente pierde la fe en todo, empieza a buscar héroes y monstruos en las estrellas. Y ese, quizás, es el verdadero horror. No que los aliens existan, sino que hemos llegado a un punto en que parecen una explicación más lógica que la realidad. Una de las armas más potentes de Lanthimos es su retorcido sentido del humor. Es una comedia de bisturí, de esas que te provocan una sonrisa incómoda cuando reconoces una verdad terrible en medio del absurdo. En Bugoña, este humor es el vehículo para una sátira ecológica devastadora. La película es hilarante, pero te ríes mientras lloras por un mundo que parece condenado. La premisa ya es una broma macabra, una misión para salvar a la humanidad que se desarrolla en un sótano mugriento. Vemos a Teddy y a su primo preparándose para el secuestro como si fuera una rutina de ejercicios de un video de los 80s, con estiramientos torpes y una solemnidad ridícula. Lanthimos contrapone estas imágenes con las de Michelle en su casa minimalista, corriendo en su cinta de correr. El contraste es cómico, pero también una crítica brutal a la desigualdad. Lo que hace todo tan divertido y a la vez tan aterrador es la lógica inquebrantable de los personajes. Teddy expone sus teorías sobre los andromedanos con la seriedad de un científico. Explica que el pelo largo es un sistema de comunicación alienígena y por eso debe rapar a Michelle. Cada acto de tortura tiene una justificación en su delirio. Nos reímos de él, pero su convicción nos perturba. Pero Lanthimos usa esta comedia para criticar la indiferencia de las corporaciones ante el desastre ecológico. El catalizador de todo es la muerte de las abejas de Teddy. Él, como apicultor, ve la desaparición de los polinizadores como una catástrofe cósmica. Y tiene razón. Aunque su explicación sea fantástica, su diagnóstico es correcto. El planeta está siendo envenenado por la codicia corporativa. El plan loco de Teddy se presenta entonces como una respuesta desesperada a un mundo depredador. En un sistema donde las vías legales para el cambio están bloqueadas, ¿no es la locura una forma lógica de resistencia? La película parece sugerir que nuestra pasividad ante la crisis ecológica es una locura mucho más peligrosa que la de Teddy. Él, al menos, intenta hacer algo. Michelle es clave en esta sátira. Incluso secuestrada,
Habla con el lenguaje vacío del greenwashing. Es la encarnación del capitalismo que finge preocuparse por el medio ambiente mientras lo destruye. La película es un ataque frontal a un sistema que valora el beneficio por encima de la vida, ya sea humana o la de una colmena de abejas. Al final, la comedia negra de Bugoña nos deja con una pregunta. ¿Qué es más absurdo? ¿Creer que la CEO de una empresa es una alienígena que quiere destruir el mundo? ¿O creer que un sistema basado en el crecimiento infinito en un planeta finito puede sostenerse? La risa que provoca Bugoña es amarga, porque sabemos que aunque la explicación de Teddy sea una locura, su miedo y su rabia están perfectamente justificados. A continuación, analizaré en detalle el final de Bugoña. Si no has visto la película, te recomiendo detenerte aquí. Si has llegado hasta aquí, prepárate. El final de Bugoña es donde Lanthimos pisa el acelerador y se lanza al vacío, entregando una conclusión que la crítica ha descrito como loquísima y satisfactoria. Un final que subvierte todas las expectativas y cementa las tesis de la película de la forma más brutal posible. Durante toda la película nos hemos preguntado, ¿es Michelle una alienígena o Teddy está loco? En el clímax, la violencia escala y el primo de Teddy muere. Desesperada, Michelle decide seguirle el juego. Le confiesa que sí, que es una alienígena, y le cuenta que su madre puede ser curada con un antídoto que en realidad es anticongelante. Teddy corre a intentarlo, dándole a Michelle la oportunidad de liberarse. Aquí es donde una película normal terminaría, pero esto es Yorgos Lanthimos. Michelle no escapa. Encuentra un sótano secreto donde vemos que Teddy había ya experimentado con otras personas a quien creía andromedianos. Michelle espera a Teddy y se van a su oficina. Encuentran una calculadora y le dice a Teddy que es un comunicador alienígena. Y en el giro más impactante, la usa. Y funciona. Michelle se teletransporta a una nave espacial idéntica a los delirantes dibujos de Teddy. Resulta que Teddy tenía razón. Michelle no es solo una alienígena, es la emperatriz de los andromedanos. Rodeada de sus consejeros, Michelle delibera sobre el destino de la humanidad. Lo que ha vivido en el sótano, la violencia y la irracionalidad, es la prueba final de que somos un experimento fallido. Con la frialdad de una CEO, se acerca un modelo de la Tierra, que es un chiste visual genial porque es plana, y con un simple gesto revienta la burbuja que la rodea. Lo que sigue es un epílogo desolador. Al son de Where Have All the Flowers Gone, vemos imágenes silenciosas de todo el mundo, cuerpos esparcidos por donde cayeron, sin sangre, simplemente apagados. La humanidad ha sido borrada en un instante. Una aniquilación silenciosa, burocrática, casi pacífica. Pero el plano final lo cambia todo. Después de que todos los humanos han desaparecido, la cámara se enfoca en las flores y vemos a las abejas. Vuelven a sus colmenas, zumbando, polinizando, vivas. La vida en la Tierra continúa, quizás mejor, sin nosotros. Este final es una bofetada, una broma cósmica de una negrura insondable. Lanthimos no solo confirma la teoría más loca, sino que la lleva a su conclusión más extrema. La paranoia de Teddy queda intacta, pero la ciencia de Michelle resulta ser la amenaza definitiva. El final es profundamente cínico, pero también tiene una extraña esperanza ecológica. El planeta se cura, el ciclo natural, interrumpido por el hombre, se reanuda. Como dijo el guionista, conecta con la desesperanza que sentimos en este momento. Quizás el final se siente emocionalmente vacío, pero ahí está la crueldad y la genialidad de Lanthimos. No busca una catarsis, busca un shock intelectual. Bugoña no termina con una respuesta, sino con la imagen de un mundo que nunca nos necesitó, y nos deja con la sensación de que en la gran comedia cósmica, los humanos no éramos los protagonistas, sino el chiste. Bugoña no es solo una película, es un diagnóstico. Yorgos Lanthimos
como un entomólogo sádico, nos ha atrapado bajo su microscopio para realizar una de las disecciones más crueles y certeras de nuestro tiempo. A través de la paranoia de Teddy, diagnostica una sociedad ahogada en desinformación, donde la rabia de los desposeídos se convierte en violencia. A través de la frialdad de Michelle, personifica un sistema capitalista tan depredador que sus líderes ya no parecen de nuestra misma especie. La lucha en el sótano es entre dos mundos que ya no pueden comunicarse. Las abejas moribundas son el símbolo de una crisis ecológica que preferimos ignorar, y el mito de la bugoña se pervierte para mostrarnos un sistema que se alimenta de la destrucción. Lántimos teje estos hilos en un tapiz de humor negro y tensión asfixiante, obligándonos a confrontar preguntas incómodas. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Y qué pasa cuando la locura se convierte en la respuesta más lógica a un mundo irracional? Bugoña es una película difícil y espinosa, pero es innegablemente la obra de un provocador que usa el absurdo como el espejo más fiel de la realidad. Una película que se queda contigo, te hace dudar y te obliga a pensar. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Bugoña es una simple película de género o una de las sátiras más inteligentes de nuestro tiempo? ¿Es una crítica social profunda o solo una provocación nihilista? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis que van más allá de lo evidente, suscríbete para no perderte los próximos videos. Por cierto, si alguna vez has sentido que hay algo moviéndose detrás del telón de la realidad, esa incómoda sospecha de que existe un juego secreto, alguien moviendo los hilos a tus espaldas, el cine ha explorado esta paranoia como en ningún otro medio. Y en este video que te dejo en pantalla, desciframos los códigos ocultos en 3 obras maestras que te harán cuestionarlo todo. Dale clic en la imagen de la pantalla o en el enlace que te dejo en la descripción. Te espero allá.